Mis queridos hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor en esta mañana, en este día domingo de 7 de marzo. Estoy contento de poder volver a compartir la palabra de Dios con ustedes, así que venimos con ánimo, así que por eso le levanto la mano y quiero, hermanos, que en esta mañana, ¿cierto? En este marzo que ya estamos comenzando en este nuevo año, ¿ya? Que si bien usted sabe comenzó en enero, pero las actividades de la iglesia generalmente se renuevan en marzo, así que yo le pido en esta hora que con ánimo, con alegría, podamos reflexionar en la palabra del Señor y podamos, queridos hermanos, pedirle a nuestro Dios que nos dé de su gracia para poder entender qué es lo que Él nos tiene para el día de hoy y también qué es lo que Él nos tiene para este año que está comenzando y que podamos este año hacer esta voluntad de Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que es el versículo que vamos a estar reflexionando, que podamos hacer esta voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Así que yo le pido, queridos hermanos, que en esta hora pueda inclinar su rostro y que vayamos en oración y nos encomendemos a Dios para que podamos reflexionar en su palabra. Padre Santo, en esta hora yo te quiero dar gracias porque me das la oportunidad de poder predicar tu palabra, de poder, Señor, reflexionar en ella. Y Padre Santo, es un privilegio el poder servirte porque, como bien dice, Señor, la Escritura, en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Gracias, Padre, porque cuando estamos en contacto contigo somos plenos, Señor, y nuestro corazón está bien, está con gozo, está con alegría, Señor, solamente porque tú, Señor, eres el que permite todo esto. Gracias, Padre, porque tú nos has salvado. Y Padre Santo, gracias porque tu salvación no tan solamente fue un acto histórico, Señor, sino que también es un acto, Señor, es una obra que permanece hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos renuevas y porque tú estás con nosotros todos los días. Te pido en esta hora que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestros hermanos y hermanas y que podamos, Padre Santo, entender y reflexionar qué es lo que tiene tu palabra para el día de hoy. Gracias, Padre, por todo. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a ir directo al texto, ¿ya? Y vamos a comenzar con la lectura de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mire, y antes de comenzar ya esta reflexión, yo quiero hablar, y yo sé que dentro de nuestros hermanos hay varias personas que les gusta el fútbol y ellos me van a entender perfectamente. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué vamos a hablar de fútbol? Sí, porque es muy necesario que nosotros entendamos lo siguiente. Mire, en cada disciplina de esta tierra, ¿ya? Y ahora lo voy a enfocar específicamente en el fútbol. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros nos renovemos, ¿ya? Y si nosotros nos vamos al ámbito del estudio en el día de hoy, es necesario, queridos hermanos, y escúcheme bien, cuando nosotros vamos a la universidad, es necesario no tan solamente quedar con los conocimientos que alguna vez nosotros tuvimos hace tiempo atrás. Hoy en día, el mundo, ¿cierto? Eh, por la gracia de Dios, nos permite renovar estos conocimientos. Y lo mismo pasa en el fútbol, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó en el fútbol de Chile? Porque hace algún tiempo, como todos nosotros sabemos, Chile pudo lograr algunas cosas. Y eso es porque hubo una renovación en cómo entender ya el fútbol y en cómo plantear las cosas para el futuro. ¿Y sabe qué? La Biblia nos dice lo mismo en el ámbito del cristianismo. Dice que nosotros debemos renovarnos, pero esta renovación debe ser en Cristo, en su palabra y estando en comunión con Dios, ¿ya? Si yo he citado estos ejemplos de lo que ocurre afuera, es para que nosotros entendamos de que nuestra fe es muy
necesaria, queridos hermanos. A lo mejor usted ya me ha escuchado hablar de esto, pero es muy necesario, queridos hermanos, que nosotros nos renovemos. Porque si no nos renovamos, queridos hermanos, vamos a quedar en el pasado. Y fíjese que las cosas que se quedan en el pasado, hay muchas de ellas que no logran subsistir, que no logran vivir en el presente. Y por eso es de suma importancia que nosotros le tengamos, ¿ya? Que detengamos, perdón, nuestro oído a lo que el texto de la Biblia nos dice hoy día, lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Romanos. Y él les decía claramente que no se conformen a este mundo, sino que se transformen por medio de la renovación del entendimiento, para que nosotros podamos, para que ellos, perdón, puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mandato para los cristianos es no conformarse o comprometerse con este mundo. Deben transformar su interior, su modo de pensar, ¿ya? Que corresponde a una mente renovada en Cristo. Y esto como consecuencia trae un nuevo estilo de vida. El no conformarse a este siglo, ¿ya? Es la primera solicitud que el apóstol Pablo le hace a los cristianos y tiene que ver principalmente con no adoptar un esquema, con no adoptar la apariencia, la forma de este mundo, la forma que tiene este siglo, ¿ya? Y lo que se refiere a este texto es que esto no está tan solamente, queridos hermanos, relacionado con lo externo, ¿ya? Quiero que entendamos bien ese punto porque esto está relacionado principalmente, ¿ya? Con ambas cosas. Esto quiere decir, no debemos adoptar una forma externa del mundo, pero tampoco en nuestro interior debemos amoldarnos, ¿ok? A lo que es este siglo. Por lo tanto, el ser transformado significa que, o que, mejor dicho, como estamos hablando ahora, el no amoldarse, ¿ya? Quiere decir que es algo interior y algo exterior, o sea, es algo, ¿ya? Que abarca ambas esferas, ¿ya? Y ser transformado significa que nosotros tenemos que dejar de vivir de la manera antigua, ¿cierto? De la manera en que nosotros vivíamos en el mundo, con sus criterios, con su forma de actuar y las actitudes que son conforme a este siglo. Nosotros debemos entender también de que el texto en ningún momento nos está diciendo que nosotros debemos huir de este siglo o huir del mundo, ¿ya? Porque nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y usted recordará esa oración que Jesús estaba realizando en los últimos momentos que él pasó con sus discípulos aquí en la tierra. Él le pidió al Padre que no los quite del mundo, o sea, ellos no debían vivir apartados de la sociedad, sino que ellos tenían que vivir en el mundo, pero debían ser guardados del mal, ¿ok? Eso es lo que Jesús nos enseña. Y cuando nosotros analizamos esto, sin duda que podemos decir que el mejor ejemplo de este estilo de vida es nuestro mismo Señor. Él estuvo en este mundo, compartía con la gente que vivía en el mundo, se sentaba con publicanos y pecadores, estaba en actos sociales, como por ejemplo en la boda de Caná de Galilea, cuando Jesús hace su primer milagro y él convierte el agua en vino. Pero ¿sabe qué? Jesús jamás estuvo amoldado a este mundo. Jamás Jesús estuvo amoldado a este mundo, ni tampoco estuvo amoldado a la religiosidad de este mundo. Nosotros podemos ver que el mundo, ¿ya? O este siglo está controlado por Satanás, ¿ya? Y está regido por las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros aquí podemos ver claramente que este siglo
o el mundo, ya es algo que es contrario a Dios. Ojo con eso, hermano. Y fíjese que nosotros debemos tener sumo cuidado, tenemos que darle importancia a esto. Porque si nosotros somos cristianos, lo que nace de nuestro corazón es seguir a Cristo y no ser enemigos de nuestro Señor. Eso es lo que deben hacer naturalmente de un corazón que ha sido transformado por Cristo. El mundo está dominado por el maligno. Por esta razón nosotros podemos ver tanta injusticia y tanta maldad día a día. El ser mundano, queridos hermanos, no tan solamente significa, ¿ya? Y yo sé que usted conoce algunas manifestaciones de ser mundano, ¿ya? El ser mundano no significa tan solamente hablar mal o tener bromas de doble sentido o ir a fiestas, ¿cierto? Emborracharse o como las cosas se podría decir como lo más visible, ¿me entiendes? El ser mundano no está solamente limitado a eso. El ser mundano también significa, ¿ok? O vivir conforme a este siglo, también significa lo siguiente. Significa tener un cierto tipo de religiosidad. Y esto se compone, queridos hermanos, de tener un corazón duro, ¿ya? Que vive alejado de Dios, ¿ya? Que tiene una forma de culto fría y sin pasión. Personas, ¿ya? Que probablemente, queridos hermanos, van a la iglesia, pero su vida está completamente alejada de los propósitos y de lo que Dios nos ha mandado hacer en este mundo. Estas personas religiosas, ¿ya? Viven pendientes de lo que se debe o lo que no se debe hacer, de las reglas, pero no disfrutan de una comunión íntima con Cristo, ¿ya? Donde la forma de hacer las cosas toma mucha importancia, en vez de preocuparse que la congregación esté buscando constantemente de Dios. En este sistema religioso, queridos hermanos, se deben cumplir normas y reglas. Cuando alguien está amoldado a esto, entonces se cree que es un buen creyente, pero cuando no es así, se le tilda de que es un mal creyente. Cuando en realidad, ¿ya? La forma que Dios quiere que nosotros vivamos, queridos hermanos, es que estemos constantemente, ¿ya? En una transformación día a día por la fe. El creyente no debe adaptarse a la forma del mundo. Nosotros debemos manifestar, queridos hermanos, con nuestra vida que hemos vivido una separación real del mundo. El verdadero creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado y del mundo, ha sido libertado del poder del maligno. Es llamado a vivir una vida santa, en obediencia, ¿ya? Y esto es consecuencia del nuevo nacimiento. Esto quiere decir que la persona que no vive conforme al mundo vive en obediencia a Dios. ¿Y sabe qué? Aquí hay un detalle muy importante y que usted ya lo sabe. El cristiano vive naturalmente, queridos hermanos. Vive naturalmente en obediencia a Dios. El no conformarse al mundo significa que el cristiano tiene victoria sobre este siglo. Y esto se logra cuando, por gracia, podemos vivir a través de la fe. Cristo en la obra de la cruz venció al maligno y al mundo. Y esta victoria se manifestará en la medida en que el creyente viva por la fe y esto sea algo continuo. Así, ya como cuando una persona comenzó en el Evangelio y comenzó, ¿cierto?, con fervor, con fe, sacrificando cosas por Dios, asimismo el Señor quiere que nosotros sigamos viviendo en el futuro. Con una fe, queridos hermanos, una fe que es fervorosa, una fe que es capaz de sacrificar cosas por el Maestro. Una fe que tiene una intención en su corazón y que dice, ¿saben qué? Dios ha dado tanto por mí que como yo voy a ser mezquino con Él. Y cuando nosotros hablamos de la transformación, queridos hermanos, esta palabra deriva de metamorfosis, ¿ya? Y
para que nosotros entendamos un poquito más, es la transformación o el cambio radical que tiene una oruga para transformarse en una mariposa. El apóstol Pablo no nos quiere decir en este texto, ¿ya?, que nosotros debemos cambiar de una manera externa, ¿ya? Esto quiere decir, usted y yo no debemos cambiar, por así decirlo, cuando no éramos cristianos. Esto no significa, ¿cierto?, que la forma externa del mundo se va a cambiar por un cristianismo externo. Eso no lo quiere decir el texto. Lo que quiere decir es que eh, esta transformación debe ser hecha por el Espíritu Santo y produce que el carácter de Cristo, ¿ya?, la vida del Señor se manifieste en el interior del creyente. Por lo tanto, mire, cuando alguien es transformado de verdad, no tiene un amor fingido, sino que es un amor verdadero. Es un interés verdadero por tanto por Dios como por el prójimo. Y luego de esto, de la transformación que el Señor produce en el interior, entonces se naturalmente se comienza a manifestar el fruto del Espíritu, ¿ya?, y la moral de Dios, o sea, los mandamientos de Dios que han impregnados en la forma de vivir del cristiano. Entonces, de esta manera se puede renovar la mente, porque cuando el cristiano ha sido transformado, entonces ocurre un cambio de enfoque. La percepción, la forma de pensar, la percepción que tenemos de la vida cambia, ¿ya? Y como consecuencia de esto, tenemos, ¿cierto?, una vida transformada. La renovación ocurre de nuestra mente, ocurre en nuestro interior, afecta lo espiritual, incluye nuestros pensamientos y también toda nuestra vida consciente. La mente de Cristo, el modo de pensar, queridos hermanos, es la forma natural del pensamiento de cada cristiano. O sea, cuando alguien es transformado, querido hermano, no es algo fingido. La persona que ha sido transformada por Cristo naturalmente, queridos hermanos, comienza a pensar como Cristo piensa. Y eso es una transformación y obra del Espíritu Santo. Nosotros debemos entender, queridos hermanos, que nuestras acciones nacen de pensamientos. Y por eso es tan importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos una mente renovada. Porque si nuestra mente, nuestro interior no se renueva en Cristo, nosotros no vamos a tener actos, ¿ya?, que honren a Dios, actos renovados para poder hacer su voluntad. Y ahí, y usted me va a decir, oye, pastor, que es cargante. Yo lo único que le voy a decir, sí, se lo advertí en el pasado, yo soy insistente. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que usted y yo tengamos una constante comunión con Dios. Porque si nosotros no tenemos comunión con Dios, nuestro pensamiento no se va a renovar. Y así, queridos hermanos, de la misma manera que el cuerpo, ¿ya?, se renueva día a día a través del alimento, de hacer ejercicio, etcétera, nuestra forma de pensar debe renovarse. Porque si no pasa eso, nuestra mente, nuestro interior va a envejecer y nos vamos a debilitar. Pasaremos, queridos hermanos, de ser personas gozosas a personas que no viven una vida victoriosa en Cristo. Cuando la renovación deja de ser algo normal en una congregación, ¿sabe qué? Corremos el peligro de que decaigamos o que esta congregación pueda dejar de existir. El enemigo intentará que la iglesia no se renueve y que la iglesia se sienta conforme con las victorias que ocurrieron en el pasado. Es que yo hice tal cosa, es que yo evangelizaba, es que yo iba a vigilias, es que yo hacía esto, es que yo hacía lo otro. Pero la pregunta es, ¿y eso sigue ocurriendo en el presente? ¿Su vida sigue siendo de impacto en este mundo? ¿Usted alumbra a aquellos que están en oscuridad con la luz de Cristo? ¿Usted es de las personas que impactan
a su entorno con la luz del Evangelio? Esa es una pregunta que usted debe responderse. Y la voluntad de Dios, ¿cierto? Es buena, es agradable, satisface a Dios y es perfecta porque significa está, eh, que está, ¿cierto?, conforme a lo que Dios quiere, ¿ya? Y esto nos llevará a tener una vida madura en el ámbito espiritual. Y fíjese que nosotros debemos recordar lo siguiente, mire, queridos hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El no conformarse a este siglo significa, o no conformarse a este mundo significa que debemos vivir en este mundo, pero somos separados para Dios. Hemos sido llamados para vivir en santidad y obediencia a Dios en medio de un mundo que vive en oscuridad. El llamado es a no conformarse a este siglo. Es un llamado radical, queridos hermanos. Esto no quiere decir que seamos imprudentes en la forma en que nosotros llevamos nuestra fe y en la forma en que nosotros compartimos nuestra fe, porque sabe que nosotros hemos malinterpretado, y con esto voy a dar un pequeño paréntesis, ya, hemos malinterpretado que el ser radical significa andarle gritando a todos que son pecadores, que lamentablemente tengo que decirlo, que hay pastores, ¿cierto? Como el pastor Soto, ¿ya? Y que todos lo conocemos, ¿ya? El ser radical, queridos hermanos, no significa faltarle el respeto al otro, ni tampoco significa burlarse del otro. Yo debo ser firme en mis convicciones de Cristo, ¿ok? La Biblia dice, ¿cierto? Y no aprueba, ¿ya? El tema de la homosexualidad. Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros le vamos a faltar el respeto a esas personas, porque simplemente vamos a hacer que ellos no tengan más rencor cuando nosotros deberíamos darle, ¿cierto?, vida y consuelo a aquellos que nosotros, ¿cierto?, sabemos que necesitan de Cristo. Y fíjese que el ser radical, lo vuelvo a repetir, no significa faltar el respeto, sino significa ser consecuente, tener una vida consecuente conforme a lo que Dios dice. Porque fíjese que Jesús, cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, que para la cultura judía era como una abominación, o sea, algo así, pero desagradable, Jesús pudo conversar tranquilamente con esa mujer y pudo compartir del Evangelio, y esa mujer pudo conocer a Cristo. Y no tan solamente esa mujer, sino que también todo el pueblo alrededor. Y cerrado este paréntesis, queridos hermanos, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo esto? ¿Cómo nosotros podemos ser transformados, ser luz, ¿cierto? Renovar nuestra mente, ¿ya? Y aquí nosotros debemos tener claro que nosotros estamos en este mundo, en este siglo, que cada día nuestra mente está bombardeada con ideas muy distintas a lo que creemos desde pequeños, pasando por el colegio, el liceo, la universidad, el trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares. Es una diversidad de pensamientos, queridos hermanos, e ideas a las cuales somos expuestos día a día. Y la palabra de Dios nos invita a que renovemos nuestro interior, pero conforme a la voluntad divina. Esto quiere decir que la renovación de la mente y espiritual no ocurrirá si no estamos en constante comunión con Dios. Y usted dirá, ¿otra vez, pastor? Sí, otra vez os lo voy a recordar. Recordemos que un pilar fundamental en el cristianismo es vivir al lado de Jesús. Usted se preguntará, pero ¿y dónde podemos ver esto? Bueno, vamos a Hebreos, capítulo 11, ¿cierto? Y dice así, solo voy a leer un versículo, queridos hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y otras, por ahí, otras
Otras versiones, ¿cierto? Dicen que Enoc fue obediente. También, ¿cierto? Dicen que él tuvo testimonio ya de haber agradado a Dios. O sea, este hombre ya es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos vivir día a día, ¿ok? En constante, ¿ya? Nuestra vida debe ser una constante de agradar a Dios, de vivir en comunión con Él, ¿ya? Es vivir unidos día a día con nuestro Señor Jesús. Así como un árbol, queridos hermanos, se alimenta de agua y de abono, ¿cierto? Y de los nutrientes que tiene la tierra, así también un cristiano debe alimentar su interior con la palabra de Dios y la oración. Salmos 19, versículo 7, solo la primera parte. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene la capacidad, hermanos, de transformarnos. Cuando estamos en contacto directo con Dios, el Señor mismo nos transforma a través de su palabra y de la oración. Y yo agregaría, queridos hermanos, que cuando nosotros estamos en contacto con Dios, la presencia misma de Dios es la que nos transforma y nos ayuda para que seamos día a día como Cristo. Pero aquí nos encontramos con un problema, queridos hermanos, porque mucha gente se conforma con vivir en la religiosidad. Y por esta razón, queridos hermanos y hermanas, no logran la renovación de la fe. Algunos en su religiosidad solo se conforman con asistir a los cultos. Otros, queridos hermanos, solo se conforman con ser visitados. Se preocupan de recibir bendición, pero no que ellos mismos sean transformados por Dios y que sean de bendición para otros. El Evangelio no dice esto, queridos hermanos. El Evangelio no nos dice que nosotros debemos simplemente esperar bendición, ¿ya? El Evangelio no dice que es suficiente con que nosotros vayamos una vez a la semana a la iglesia. El Evangelio no dice, espere la visita de un hermano o del pastor para que usted sea renovado. Esta renovación, queridos hermanos, es de nuestro interior y debe ser día a día. La renovación del Evangelio debe ser día a día. Y esto es obra del Espíritu Santo. Porque Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y yo con esto no estoy quitando. Y por eso no quiero decir, no me malinterprete. No es que no nos debamos visitar, pero mi fe no puede depender de una visita, mi fe no puede depender de un culto, mi fe tiene que ser más fuerte. Mi fe depende de Cristo. Mi fe depende de estar en contacto con mi Dios, con ese Señor Jesús que se entregó por mí en la cruz y que lo dio todo por mí. Por eso yo debo renovarme. El Evangelio nos enseña que debemos estar en constante transformación y comunión con Dios, para que nosotros seamos de bendición y no siempre esperemos a que el otro me bendiga. En esto podemos decir, entonces, que algunas iglesias se conforman a la religiosidad. Entonces, si ellos se conforman a la religiosidad, irán decayendo en número, pero esto también hará que su interior decaiga. La vida espiritual proviene de un contacto directo y constante con nuestro Señor Jesús. Cuando esto no ocurre, sin duda que la vida se aleja de nosotros y comenzaremos a decaer. Y por eso, hermanos, yo le hago un llamado en esta hora. Usted que está viendo esta predicación en su celular o en el computador, yo le hago un llamado. Por favor, se lo ruego. Despertemos. Despertemos porque Dios tiene grandes cosas para aquellos que le siguen. Dios tiene grandes cosas a aquellos que se renueven y obedezcan su llamado. El Señor quiere renovar nuestro interior, quiere que tomemos nuevas fuerzas, quiere que sigamos adelante, pero fíjese que esto no va a ocurrir si nosotros no tomamos la determinación, una firme determinación de seguir a Cristo y de hacer su voluntad.
Porque fíjese que si usted se conforma solamente con lo que hablamos anteriormente, si usted se conforma solamente con ir al culto, si usted se conforma solamente con que me visiten, si usted piensa que su vida espiritual depende de una visita, déjeme decirle con toda sinceridad, queridos hermanos, que usted ha entendido pero muy mal la Biblia. Esto no es lo que dice el Señor. El Señor no dice eso. El Señor dice, sí, visítense y ámense. Pero lo primordial, queridos hermanos, es que usted esté día a día en renovación constante con el Señor. Y de esta manera, queridos hermanos, nosotros podremos expandir el Evangelio, podremos impactar, podremos alcanzar a otros, podremos evangelizar. Nuestra iglesia podrá crecer, otros van a conocer a Cristo. Y no vamos a estar dando vueltas en el desierto. Y yo se lo digo con todo cariño, querido hermano, renuévese en el Señor y abra su mente a través de la Biblia a lo que el Señor tiene si es que usted decide dar un paso de fe, porque usted ya me ha escuchado decir esto. El Señor siempre bendice a aquellos que viven con fe. Y eso está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El Señor no le falla a aquellos que viven por fe. Y los que viven por fe son aquellos que han vencido al mundo. Así que yo le pido en esta hora que agrademos a Dios, que decidamos estar en contacto directo con el Señor y que, hermano, este llamado ya lo hice antes. Si por algún motivo usted tiene algún problema para buscar al Señor, llámenos, pero no se quede ahí. Haga algo para que su vida espiritual vuelva a ser la que alguna vez usted tuvo. Y no se quede recordando lo que usted alguna vez hizo. El llamado de Dios es para hoy día. Encienda la luz de Cristo en su corazón, renuévese y sea de bendición para la iglesia, pero también sea de bendición para aquellos que no conocen a Cristo. Así que vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo a Dios. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque, Señor, tú no te cansas de hablarnos. Yo te pido en esta hora que nos bendigas con tu maravillosa presencia, que renueves nuestro interior, nuestra forma de pensar, que no nos amoldemos al mundo, Padre, que nuestro pensamiento no sea un pensamiento político, que no sea lo que piensa nuestra familia, que no sea lo que piensan nuestros hermanos, que no sea, Padre, ni siquiera nuestra experiencia personal, sino que sea un pensamiento, una creencia que esté guiada íntimamente por ti, pero también por tu palabra. Padre Santo, yo te doy gracias porque sé, Señor, que en Cristo hay esperanza. Sé, Señor, que aunque todo esté difícil, tú tienes la victoria. Y en eso descansa mi corazón. Y yo te doy gracias por eso, porque tú nos das ánimo, aunque todo esté mal. Y yo te doy gracias por eso, porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios que no se cansa y en un Dios de la esperanza. En un Dios que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra, Señor. Tú estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, un abrazo, que el Señor les bendiga y pronto, la próxima semana, estaremos en contacto nuevamente. Muchas bendiciones.